Si gustas, Mariano, voy a presentarte. Digo, eres sumamente popular. Es un honor verdadero tenerte aquí el día de hoy en estas jornadas que iniciamos ya prácticamente desde hace un mes. Mariano Catace Ruiz, presidente nacional del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil AC. Es maestro en arquitectura, es también abogado, licenciado en Derecho, pasante de la maestría en Protección Civil y Gestión de Emergencias, ha tomado diplomados en docencia, en Administración de Recursos Humanos, en Administración de Construcción, en Seguridad e Higiene y es también un experto en gerencia. Es además de un profesional y un profesionista en toda la extensión de la palabra, es un excelente amigo y sabe de mi aprecio para Mariano. Mariano, un honor que nos acompañes el día de hoy. Agradezco a los miembros de Aprogeri que ya se incorporaron y los que espero se incorporen más adelante. Y gracias a Manuel Burbó, a Abraham Soto, a Sara Mota, a Marichuy González, por supuesto a ti, Fernando, que estás aquí también, con quienes arrancamos y seguramente se irán sumando en esta conferencia que es muy, muy importante, dada por un experto. Gracias, Mariano. Eres el administrador en este momento. Bueno, no, pues muchas gracias, maestro. Maestro, porque fuiste mi maestro en la maestría, ¿no? De protección civil. Y amigo Eric, es un gusto para mí que me hayas invitado. Y bueno, no soy experto, he tratado un poquito. Y básicamente la plática que quiero ver con ustedes es un resumen de buenas prácticas y buenos temas que yo he encontrado en el camino en estos 5 años que me introducieron el tema de la gestión del riesgo de desastres, de gente muy apreciada por mí, como es el maestro Enrique Guevara, Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, mismo Henry Peralta, y algunas actividades que se han hecho localmente aquí también en Hermosillo, que sirve como ejemplo para ilustrar el tema del día de hoy, de la resiliencia como una herramienta para gestionar el riesgo de desastres. Bueno, la primera diapositiva que vemos ahí sirve para comentar nada más que los fenómenos naturales siempre han existido desde que se creó este planeta Tierra. La vida supera mucho y sin embargo somos nosotros los que modificando el entorno y el medio ambiente y es lo que ha generado o hemos estado poco a poco y de manera gradual construyendo el riesgo de desastres que hoy vivimos. No puedo, otra vez no puedo cambiar aquí no sé si me echan la mano ahí para dejarme, para dejarme moverle las láminas. A ver, inténtale. No. Listo, Mariano, creo que ya está. Me salgo. Ahí está. Bueno, quiero empezar con este tema que nos lo explicó muy bien el que dio allá en el 2014 sobre tópicos de riesgo de desastres. Y todo este tema en una de las 18 sesiones que vimos con él, porque precisamente nos habla de cómo debemos ir aceptando el cambio de paradigmas en el tema de la gestión de riesgo y lastimosamente también cómo debemos aceptar, porque ha sido también objeto de muchas críticas por parte de alguien o algunas personas que se dicen expertos, el tema de la resiliencia en la gestión de riesgo de desastres. Esta alegoría de Platón, del
filósofo, pensador y escritor de la antigüedad, nos dice, bueno, que unas personas que nacieron en la caverna, lo único que podían ver era precisamente la sombra de los guardias que los tenían encadenados. Las cadenas no les permitían voltear hacia atrás y no podían ver ni siquiera el fuego que tenían en sus espaldas, con el cual reflejaban las sombras. Las sombras era lo único que ellos conocían. Al paso del tiempo, una persona de las que estaban ahí presas se libera y conoce el mundo exterior. Lo que estamos viendo en esta alegoría de Platón precisamente es la lucha del mundo de las ideas contra el mundo de lo físico, de lo material. Y cuando uno sale al exterior y empieza a conocer cosas nuevas, lo que viene siendo básicamente el conocimiento, tiene la obligación moral de regresar hacia su origen y poder transmitir ese conocimiento. El dilema grande es que las personas que nunca lo han conocido, lo que ha estado ocurriendo aquí a través de los años. Este esquema que lo hice precisamente para una de las clases, este mapa mental, una de las clases de Manuel Alvarado, la maestría, nos relata la evolución de lo que es la protección civil hacia la gestión integral de desastres. Tenemos que en el año de 1959, en la batalla de Solferino, se gesta lo que es la Cruz Roja y a los pocos años sean lo que son los convenios de Ginebra y sus protocolos nacionales. Los 4 convenios de Ginebra hablan de los heridos, la atención a los heridos en los campos de batalla, la atención precisamente a las personas que estaban ya detenidas o que estaban heridas y que eran participantes en la lucha, y el 4º protocolo o el 4º convenio de Ginebra, que nos habla de la atención a la población civil en las guerras, ¿no? Ahí se crea lo que es la protección civil. Sin embargo, al paso del tiempo, a raíz de estos protocolos y el enfrentamiento que tienen los países con los desastres naturales, y lo comento así antes de que me corrijan, porque así es la historia, con los desastres naturales, tenemos en el año de 1989, cuando Naciones Unidas en una de sus reuniones decide crear lo que es el Decenio Internacional de la Reducción de Desastres Naturales. Eso es de 1990 al año de 1999. En el Inter, en 1994, se crea el Plan de Acción de Yokohama para atender de manera específica la atención y la reducción de los desastres naturales. Y en el año del 2000 a 2005 es la estrategia de intervención de desastres implementada por Naciones Unidas. El enfoque hasta entonces, incluyendo su posterior marco, que es el de marco de Hyogo, que dura del año 2005 al año 2015, su enfoque era la reducción de los desastres, ¿no? Y quiero comentar que en este periodo, recordemos que en el año del 86 se crea el Sistema Nacional de Protección Civil a raíz del sismo del 85, y en el año de 2012, lo que es la Ley General de Protección Civil, que incluye la parte de la gestión integral del riesgo de desastres. Pero es en 2015 cuando el enfoque cambia y se dirige hacia la reducción del riesgo, no a la reducción de los desastres que son consecuencia del primero. Bueno, tenemos ya los fenómenos perturbadores que conocemos, y todo eso se traduce hasta llegar a lo que es el instrumento práctico, local, celular, de lo que es la gestión de riesgo, que son los programas internos de protección civil. Desafortunadamente, los programas internos, su enfoque precisamente es la atención de la emergencia. Difícilmente traen un enfoque dirigido al marco de Sendai, y son cuestiones que el Senapred y algunos aliados han estado manejando en últimas fechas, enfocando la estructura del programa interno de protección civil hacia las 4 prioridades del marco de Sendai para poder tener un enfoque más prospectivo y más preventivo hacia el riesgo de desastres.
Bueno, las definiciones que ya todos conocemos, que el riesgo son daños o pérdidas y siempre se va a ver con poder evaluarlo y para posiciones sobre una idea, ¿sí? Que tenemos tres tipos de amenazas, la antropogénica, la natural y la socionatural, y que esta última es manejada por muchos autores en México y en el extranjero, básicamente dirigida a lo que es la interacción o la intersección de las amenazas naturales y las amenazas antrópicas por la afectación del ambiente natural por la actividad humana. El peligro, que es la probabilidad de que ocurra esa amenaza, ¿sí? Y un ejemplo muy clásico son los ciclones tropicales, que tenemos la amenaza ahí existente, una amenaza real, pero que vamos midiéndola a través del CACT y que se convierte en peligro hasta que va llegando a nuestro territorio. Exposición, pues es básicamente los elementos afectables por la amenaza, ya sean personas, bienes o infraestructura de las ciudades, y la vulnerabilidad, que esencialmente es las debilidades internas de estos elementos, de las personas, de la infraestructura, de las edificaciones, a consecuencia de prácticas o elementos subyacentes del riesgo. Y el tema que nos toca ver hoy, pues es la resiliencia como la capacidad social de los territorios, de las comunidades y de los individuos que tenemos. Obviamente, cuando hablo que el riesgo se traduce siempre en impacto económico, con un enfoque social, tenemos que del 2000 al 2017, según fuentes, según el Senapred como fuente, generaron los fenómenos naturales más de 9,000 personas fallecidas, 53 millones de habitantes afectados, pérdidas económicas por 512 millones de pesos, más de 1,5 millones de viviendas afectadas, 38,000 escuelas en el territorio nacional afectadas y más de 2,000 hospitales y centros de salud también dañados por los diferentes fenómenos, generalmente hidrometeorológicos. Tenemos también que, según el Senapred, el 90% de las declaratorias de emergencias afectadas por fenómenos hidrometeorológicos. Y es por eso que el apoyo que se daba por SEDATU, SEDESOL, por el mismo Senapred, pues iban dirigidos a los atlas de riesgos con dos elementos o dos fenómenos perturbadores principales, los hidrometeorológicos y los geológicos. Esta imagen, que es tomada de una presentación de Enrique Guevara, nos dice que no existe el riesgo cero y que todo desarrollo implica la generación de nuevos riesgos. Es una gráfica muy elocuente y que tenemos que ver la gestión integral de riesgos de manera precisamente integral, ¿no? Porque el desarrollo obviamente no lo podemos evitar, pero tenemos que enfocarlo hacia el desarrollo sostenible. Nuestra ley general nos habla de la definición de la gestión integral del riesgo y muy acertadamente Enrique Guevara lo divide en varios párrafos. Primero, para poder comprenderlo de manera adecuada. Primeramente, que la gestión integral del riesgo es el conjunto de acciones encaminadas a identificar, analizar, evaluar, controlar y reducir los riesgos. Considerarlos por su origen multifactorial, y esto es importante porque México en Naciones Unidas está considerado como México, también deben de ser consideradas así. En un proceso permanente de construcción que involucra a los tres niveles de gobierno, así como los sectores de la sociedad, como en este caso lo que estamos aquí involucrados. Y analizarlo de esa manera, acciones dirigidas a la acción, implementación y sociedad. Y yo me iría un poquito más allá, que también pueda tener las causas subyacentes del riesgo, que es un tema muy importante y vamos a ver más adelante.
Como ya se comentó, la gestión integral de riesgo involucra todas las etapas de su construcción, desde la identificación, la fase de la recuperación y la reconstrucción. Una fuente muy importante para poder comprender el riesgo y, como decía la semana pasada, para poder estar repensando los conceptos y repensar el riesgo de desastres, es la que genera el maestro Alan Lavelle, conocido prácticamente por todos nosotros. Y en su libro La gestión local del riesgo, nos habla de 3 conceptos muy importantes. Primero, que el riesgo de desastres tiene una relación directa con el riesgo cotidiano. ¿Y qué es el riesgo cotidiano? Pues es el con el que vivimos, ¿no? La pobreza, la vulnerabilidad de la gente, la falta de educación, la falta de infraestructura, la falta de servicios de salud, la falta de agua potable, la falta de alcantarillado. Es el riesgo que tenemos nosotros siempre ya en nuestras comunidades y que va a incrementar o no, depende de su relación, el riesgo de desastre. El segundo son las expresiones territoriales del riesgo y los espacios de construcción. Bueno, para que pueda ser considerado un desastre o que está dirigido a un territorio, no puede haber un desastre si no existe un espacio físico donde se genere. Y eso es muy importante porque, como ya lo comentamos desde el principio, ¿sí? Los desastres obviamente son socialmente construidos y lo estamos generando de manera diaria y dinámica en nuestro entorno. El más importante es cómo comprender el riesgo de manera integral. Y nos habla Ana Lavelle de que el riesgo es un proceso dinámico y cambiante. Y es un proceso. Primero, el riesgo primario estructural, pues es el que tenemos ya, como decía en un principio en el punto 1, con el riesgo cotidiano. Es aquel que ya existe. El segundo, el riesgo secundario, derivado o coyuntural, y lo voy a referir como ejemplo para que sea todavía más comprensible en lo que estamos viviendo. Tenemos ahorita un desastre ocasionado por una pandemia, el COVID-19, ¿sí? Que el desastre por sí mismo genera otros desastres secundarios y lo vemos en todos los medios de comunicación, como es la violencia familiar, la violencia de género, ¿sí? La falta de alimentación, la falta de empleo, el gran problema socioeconómico que nos vamos a enfrentar en pocos meses, si no es que ya. Entonces son los riesgos secundarios que nos genera un riesgo origen o un desastre original. En el caso de los sismos, pues obviamente la gente que se queda desempleada por la pérdida de la fuente de empleo, la gente que se queda sin vivienda, la gente que se queda sin alimentación y que vive en albergues durante mucho tiempo, pues son los riesgos secundarios a los que nos enfrentamos. Y el riesgo anticipado futuro, que ese básicamente es la esencia de lo que es la resiliencia en el riesgo integral, la gestión del riesgo integral de desastres. Lo que es el riesgo prospectivo y preventivo al que los especialistas se deben de dirigir a implementar su creatividad y sus acciones, sus planes de trabajo para poder que no se presente. Aquí Alan Lavelle nos dice que cuál es la ciudad que vivimos hoy en día, cuáles son los riesgos que debemos de mitigar también de manera mediática con las administraciones de gobierno presentes, pero también nos dice cuál es la ciudad que queremos ver dentro de 20 años. Y esa ciudad que queremos ver dentro de 20 años también van a tener presente algunos riesgos futuros. Sin embargo, las acciones que mediante la planeación y el ordenamiento territorial que se realicen por las administraciones presentes, pues obviamente estaremos evitando los riesgos futuros que tengamos en nuestro territorio. Y yo creo que estas son las bases de la gestión integral de riesgo. La gestión integral de riesgo, de acuerdo al marco de Sendai que nos ocupa, a partir de 2015, cambia su enfoque de lo que es el desastre a lo que es el riesgo. Y no tiene mucho sentido entonces hablar de gestionar el desastre, porque es algo que ya ocurrió y que lo único que nos lleva, de acuerdo al mapa mental que presenté en un principio, es a la gestión de riesgo reactiva o a la atención de la emergencia, atender a las personas afectadas, porque el desastre tampoco se puede intervenir sobre sus causas, solo atender las consecuencias. Por el lado contrario, si nosotros estudiamos el riesgo, podemos determinar la probabilidad de que este ocurra,
podemos prevenir las consecuencias y podemos implementar políticas públicas y planes de acción para hacer que se reduzcan. ¿Cómo lo vamos a hacer? Obviamente no hay una gestión integral del riesgo de desastres si no hacemos una correcta evaluación. Y debemos tener en cuenta que el riesgo siempre va a estar presente y se va a materializar en un desastre cuando tengamos la presencia de un fenómeno perturbador, aquellas amenazas y peligros que se presentan en nuestro territorio, que en este territorio tengamos bienes expuestos, que los bienes expuestos tengan condiciones de vulnerabilidad, incluyendo física e individual, y que, hablando un poquito de lo que es la resiliencia, que no estemos preparados para afrontar esos desastres. La ecuación básica que tenemos todos ya en la mente, los que vemos los temas de gestión de riesgo y que hacemos algunos programas internos, nos habla de esto, que el riesgo es una probabilidad de ocurrencia. El riesgo siempre es latente y que está en función de lo que es el peligro por la vulnerabilidad, por la exposición. Pero estas variables no son constantes, sino que son elementos dinámicos que van a estar cambiando de manera cotidiana, incluso aunque sea el mismo establecimiento, que la percepción del riesgo va a ser diferenciada incluso por los mismos habitantes del establecimiento, de la comunidad, de la ciudad, del país. Lo estamos viendo hoy en día también, como hay gente que aparentemente decimos que es ignorante, pero ante el riesgo del COVID, pero la única diferencia es que su percepción sobre el virus es distinta a la nuestra, quizá por mayor o menor información, o cuál sea la mayor información que ellos asimilen. Que el riesgo, para poder ser considerado en su análisis, debe tener un carácter social, ¿sí? A quienes vamos a beneficiar con las acciones que implementemos, y debemos tener en cuenta entonces, al momento de evaluar el riesgo, que siempre el riesgo va a disminuir con la preparación. Si hablamos entonces que el riesgo es un proceso dinámico y que es cambiante, lo primero que tenemos que hacer nosotros es cambiar nuestro paradigma sobre el riesgo. Y aunque es muy trillado, como lo hemos comentado muchas veces, vale la pena repetir en esta charla, los riesgos son resultados de la incapacidad nuestra como seres humanos, como sociedad, de adaptarnos adecuadamente a nuestro entorno y generar con eso una alta vulnerabilidad frente a cualquier tipo de fenómenos que se nos presenten. También tomar en cuenta algo que ya existe hasta como frase y como hashtag, que los desastres no son naturales y que los desastres obedecen a desequilibrios entre la sociedad y nuestro entorno. Cambiar también de paradigmas en el sentido de que los riesgos son construidos socialmente por acciones humanas. Como ya veíamos en la primera imagen introductoria a esta conferencia, a esta charla, ¿sí? De que los fenómenos perturbadores naturales siempre han existido y nosotros somos los que hemos venido creando el riesgo con nuestra invasión al territorio. Que existe un vínculo muy estrecho entre lo que es el riesgo y el desarrollo, ya lo vimos en la imagen de Paseo de la Reforma, y por lo tanto el riesgo debe ser analizado, y eso lo reafirma siempre Alan Lavelle en sus conferencias, debe ser analizado como un tema transversal por los sectores público, privado y social, no nada más por las personas que se dedican al tema de la protección civil. Y debemos de transitar de la gestión del desastre a la gestión del desarrollo. ¿Y por qué decimos que es un tema transversal? ¿Y por qué dice Alan Lavelle que la gestión del riesgo de desastre debe formar parte del ADN o debe formar parte de la vida de las personas y particularmente de la vida de los funcionarios? Porque no debe de esperar a que el especialista o el responsable o el titular del área de protección civil le diga que tal infraestructura o tal desarrollo o tal construcción va generando un riesgo, sino que ya debe formar parte del funcionario que toma la decisión de autorizar o de construir esa infraestructura o esa edificación. Tenemos como causa de fondo de los riesgos, pues que la gestión integral reconoce que no son producto de manifestación de la naturaleza o amenazas tecnológicas, sino producto de procesos. Cuando hablamos que el riesgo es un elemento dinámico y cambiante, pues obviamente los procesos también lo van haciendo así. Y aquí pues los ingenieros industriales y los administradores tienen mucho más conocimiento de fondo de lo que es un proceso y cómo van interviniendo diferentes elementos y diferentes factores y diversas variables para poder que el resultado cambie.
Pero lo más importante de la causa de fondo de los riesgos y que muchas veces, particularmente las autoridades, se niegan a reconocer, son las causas que subyacen al riesgo y básicamente están en la administración pública. Primero, el desconocimiento, y lo comentaba la anotación anterior, el desconocimiento sobre los peligros y los riesgos. La gente lo considera ya como un hecho per se, y que constantemente, año tras año, en la temporada hablando de esta región, puede ser más específico, en la temporada de ciclones tropicales, pues deberán estar preparados a que ciertos sectores de la ciudad o ciertas comunidades se inundan y que deberán de tener desde ahorita despensas, cobijas, cobertores, colchonetas, porque es algo inevitable y forma parte de la vida cotidiana de nuestra ciudad. Las prácticas de desarrollo inapropiadas, que eso básicamente son generadas, si bien por la iniciativa privada, pero habladas siempre por el servicio público. Construcciones inseguras, y aquí voy a comentar porque muchos hemos confundido lo que es la parte de la estructura, la construcción, la edificación segura o sismorresistente como un elemento de la gestión integral del riesgo. Y yo creo que fue muy importante cuando Abel dijo, es una gestión del riesgo, eso es que cada quien haga correctamente su profesión. O sea, el poder crear edificaciones sismorresistentes en territorios vulnerables a fenómenos geológicos, pues obviamente no estamos hablando de gestión de riesgo prospectiva, estamos hablando de que el profesionista de la construcción, del diseño estructural y de la construcción, obviamente, pues haga las cosas que debe hacer de acuerdo a los marcos normativos que ya tiene. El crecimiento desordenado, ¿sí? El desarrollo urbano irregular, la distribución desigual de las poblaciones, la pobreza y falta de educación, el uso inadecuado de los recursos naturales, la mala gestión ambiental, la no observancia de normas y la contaminación son las causas que siempre están presentes y las que los especialistas las conocen como las causas subyacentes del riesgo y que son elementos muy importantes que se deben de combatir. Y me faltó ahí, aunque no es un tema específico, pero que hace que todas las anteriores se den, la corrupción, obviamente, entre el sector gobierno y el sector privado. La gestión integral de riesgo debe ser vista como un proceso permanente de planeación, participación y evaluación en la toma de decisiones. Debe estar basada en el conocimiento de los riesgos y su proceso de construcción social. La gestión del riesgo deriva de la implementación de políticas, estrategias y acciones. Su fin siempre va a ser prevenir, reducir y controlar el riesgo de desastres. Debe estar en el marco de la planificación y el desarrollo sostenible. Y para lograr territorios más seguros, más humanos y más resilientes, que esta es una frase creada por Alan Lavelle y que ha seguido de manera muy intensa Enrique Guevara en nuestro México. ¿Cuáles son los mecanismos de intervención de la gestión integral de riesgo de desastres? Pues pasamos por diferentes etapas, desde la misma evolución de la protección civil, la gestión de riesgo, donde empezamos con la protección civil como el mecanismo reactivo para poder atender el riesgo, que más que el riesgo atendíamos la emergencia y sus consecuencias del riesgo. Tenemos entonces la gestión prospectiva, que está orientada al futuro, está fundamentada en la planeación del desarrollo y en el ordenamiento del territorio y en la protección al medio ambiente. En este caso, la pandemia del COVID pues ha traído cosas buenas y cosas malas. La cosa buena, hablando de la gestión prospectiva, es que el medio ambiente y la naturaleza se han mejorado en estos 6 meses a consecuencia del aislamiento de los individuos. Y las cosas malas, obviamente, que está pegándonos directamente a las sociedades desde el punto de vista sanitario, económico y social. La gestión correctiva, pues es la que hacemos de manera cotidiana, mientras no tengamos un enfoque integral y transversal de la gestión del riesgo de desastres, que está orientada a reducir el riesgo existente. Y muchas veces lo vamos a ver en las herramientas para la resiliencia o las herramientas de resiliencia para gestionar el riesgo, que no está tan políticamente aceptada la gestión correctiva. Tomar medidas de prevención y mitigación, los sistemas de alerta temprana, la preparación, la gestión reactiva, que es la que pues, prácticamente dejamos a los sistemas de protección civil
particularmente locales, orientada a responder de manera efectiva con la preparación del recurso humano y el equipamiento de los servicios de emergencia para la respuesta, al atender la emergencia y poder rehabilitar y recuperar parte de la infraestructura, bienes o personas que han sido dañadas. Y una combinación entre la gestión prospectiva y correctiva, que es evaluar los daños y reconstruir mejor, que es algo que se vio mucho en el foro de Arais del año pasado, cuando se hablaba de construir mejor, particularmente la infraestructura. Todo esto que hemos platicado lo resume muy bien en este diagrama Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, con la ecuación del riesgo, donde dice que es el peligro por la exposición por la vulnerabilidad, y él en su diagrama le agrega un aspecto que es el que está en la parte superior, que lo considera como un elemento amplificador. Amplificador en el sentido de que la baja capacidad en el recurso humano, en la infraestructura, en el equipamiento, en el ordenamiento territorial, en la inobservancia de las normas y podríamos decir también en la corrupción, obviamente siempre va a amplificar los daños y las pérdidas en el futuro. Y así como la protección civil y la gestión de riesgo ha evolucionado, también la manera de enfocarla, la evaluación del riesgo también va cambiando. Y hemos visto en estos 3 meses, con la pandemia del COVID, que los riesgos son complejos y por tanto su análisis y su tratamiento debe ser de la misma manera. Tenemos desde el Decenio Internacional de la Reducción de Desastres Naturales, el Plan de Acción de Yokohama, la Estrategia Internacional de Riesgo de Desastres, que está enfocada básicamente a los desastres naturales, que veíamos igual al riesgo como la amenaza, y los consideramos sinónimos. Después, en el marco de Hyogo nos habla de que el riesgo es una combinación entre la vulnerabilidad y las amenazas que se van presentando, los fenómenos que van a impactar el territorio y la vulnerabilidad de todos los bienes expuestos, incluyendo las personas. Posteriormente, el marco de Sendai nos habla de que si tenemos que ver el riesgo como la combinación precisamente de las amenazas, la vulnerabilidad de los bienes expuestos, divididas entre el desarrollo de las capacidades, y hoy en día esa sede de capacidades se traduce o lo manejan muchos especialistas o conferencistas como la resiliencia, y ahorita la vamos a ver también cómo la maneja Guevara en sus presentaciones. Pero al final de cuentas, hoy en día debemos de ver el análisis de riesgo como una interacción compleja entre amenazas, vulnerabilidades y capacidades. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente el riesgo va a depender de la magnitud de las amenazas. No todas las amenazas causan el mismo impacto, las mismas consecuencias ante el riesgo. Las vulnerabilidades, dependiendo de las amenazas, no es lo mismo un sismo de 8, de magnitud 8 en Sonora que en la Ciudad de México por la misma composición del suelo y del territorio. No es lo mismo el COVID para Chiapas que para, a lo mejor para Nuevo León o para el mismo Jalisco, donde hay diferente infraestructura sanitaria, donde la parte socioeconómica también es distinta. La exposición también y las capacidades que siempre deberán estar analizadas con un enfoque al riesgo, perdón, a la amenaza y al peligro que se está analizando. No podemos decir que el desarrollo de capacidades para fenómenos hidrometeorológicos deberá ser el mismo que para fenómenos geológicos, específicamente sismos. Entonces, el desarrollo de capacidades va a depender siempre de las amenazas y los peligros que estén presentando y los cuales debemos atender, y a la vulnerabilidad, obviamente, de los bienes expuestos, ya sea bienes físicos o bienes humanos. Para evaluar los riesgos, como ya veíamos anteriormente, simplificando y regresando a la ecuación previa,
que el riesgo siempre va a estar en función del peligro por la vulnerabilidad, por la exposición entre la preparación. Y esta preparación se va a traducida en conocimiento, educación, percepción adecuada del riesgo, habilidades y capacidades. Entonces, no solo la preparación se traduce en educación y capacitación. Esto nos va a llevar a una cultura de la prevención y autoprotección, que es la que hemos estado todo el mundo ahorita haciendo referencia con respecto al COVID-19 y a tener una población, una infraestructura de los bienes expuestos más resilientes. Ok. En una conferencia que dio, hermano, en una de las múltiples conferencias que dio Henry Peralta, estamos yendo al origen de la Cruz Roja. Henry Peralta en este marco de la pandemia de COVID-19, me agradó mucho ver los diferentes conceptos que maneja él sobre la resiliencia y estoy haciendo aquí una emulación, aunque no son las mismas definiciones, pero una emulación a su presentación para ver los diferentes tipos de resiliencia, porque hay mucha gente anclada en que la resiliencia nada más es la parte psicológica del tema o del enfoque psicológico del tema, y yo creo que no debemos de ver así. Si estamos pensando que debemos de cambiar nuestro paradigma sobre la gestión del riesgo de desastres, pues obviamente también tendremos que cambiar los paradigmas sobre la resiliencia. Y tenemos aquí el enfoque psicológico, que es la capacidad que tiene una persona, un grupo, de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. Y este es un ejemplo que yo siempre pongo a nuestros amigos de nuestro legado ABC. Un tema para la gestión de riesgo también es la resiliencia comunitaria, parte para poder impactar de manera eficiente en la reducción de riesgo de desastres, que es la capacidad de las personas, hogares y comunidades, pueblos y sistemas para mitigar y adaptarse a recuperarse de tensiones y crisis, cualquiera que sea el fenómeno perturbador que lo afecte. La resiliencia ambiental, que es la capacidad del ecosistema para mantener sus funciones ante estas tensiones o fenómenos perturbadores que tengan en el territorio. La resiliencia de materiales, que también otra parte de la población dice que la resiliencia viene de la ingeniería y bueno, ya Henry Peralta en todas sus conferencias ha ilustrado el origen de la resiliencia y nos remonta hasta las partes más antiguas de nuestro mundo moderno, que es la capacidad de los materiales que tienen para acumular energía elástica antes de romperse y volver prácticamente, si no a su estado original, lo más parecido a su estado original. La resiliencia vista desde el punto del marco de Sendai, que es un tema muy importante y que es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuesta a una amenaza para resistir, absorber y adaptarse. Yo quiero comentar aquí que, de acuerdo a Naciones Unidas, cuando se crea este marco en el año previo al año 2015, que es cuando inicia su implementación en los 168 países que lo signaron, este marco, dice Naciones Unidas que si no se toman medidas hoy en día, estamos hablando del año 2015, ya van 5 años de esto, que para el año 2030 podremos tener pérdidas por 314,000 millones de pesos cada año y llevar a 77 millones de personas en los países que hace el análisis en el mundo hacia la pobreza. Naciones Unidas nos dice en este marco de Sendai que para lograr resultados y establecer objetivos centrados para evitar nuevos riesgos, reducir el riesgo existente, se debe reforzar la resiliencia. Y esto es con el propósito de poder prevenir la aparición de nuevos riesgos de desastres y tener que reducir los existentes. Este es un enfoque muy importante porque desde entonces, desde hace 5 años, el marco de Sendai nos habla de la gestión de riesgo prospectiva y la gestión de riesgo con un enfoque de prevención. También tenemos que se ha estado trabajando la resiliencia urbana, ¿sí? Y ahora la vez hace una combinación de todos cuando nos habla de la planeación y el ordenamiento territorial para poder gestionar de manera eficiente el riesgo de desastres. Es la capacidad de individuos, comunidades, instituciones, empresas y sistemas dentro de una ciudad para poder sobrevivir, adaptarse y crecer sin importar la clase de tensiones a las que se vean expuestas. Y tenemos
Aparte de esto, la Agenda de París, que nos habla sobre el cambio climático, pero en el año 2018, en México, la UNAM y el TEC de Monterrey presentan como instituciones líderes para nuestro país la agenda, perdón, eh, la Agenda Hábitat 3, y que se ve traducida en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos 17 objetivos tratan de englobar todos los aspectos que marca el marco de Sendai, la Agenda Hábitat, la nueva Agenda Urbana, para poder realmente de manera integral desarrollar nuestras comunidades. Y regresamos a la esencia de nuestra actividad, que es la resiliencia desde el punto de vista de la Ley General de Protección Civil. Nos dice que la resiliencia, como concepto en el artículo 2 de la Ley General de Protección Civil, hoy vigente, es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a un peligro o después de haber estado expuesta al mismo peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas funcionales, logrando una mejor protección futura y mejorando las medidas de reducción de riesgos. Eso nos dice la ley. La misma definición nos habla entonces de que la gestión de riesgo de desastre debe estar enfocada en tres variables importantes: lo que es la vulnerabilidad del territorio y de los individuos que están ocupándolo, de las capacidades de estas personas, de los bienes expuestos físicos y de la resiliencia que logramos nosotros o logremos nosotros crear en estos bienes expuestos, sean físicos o sean humanos, para poder continuar nuestra vida comunitaria original. ¿Cómo debemos o cómo podemos construir la resiliencia? Pues obviamente gestionando los riesgos, tomando conciencia y conocer nuestros riesgos, evitar la generación de riesgos futuros, reducir riesgos existentes, preparándonos mejor, responder efectivamente a las emergencias, recuperar y reconstruir mejor la infraestructura y los bienes dañados. Y bajo varios aspectos que son normativos de gobernabilidad, de políticas públicas, de diferentes metodologías que cada especialista se va adentrando en ellos para poder hacer mejor su trabajo, considerando factores internos y externos hacia la gestión del riesgo de desastres. Para poder hablar del tema de resiliencia desde el punto de vista de la gestión del riesgo de desastres, debemos entonces de enfocarnos siempre a la gestión, a las 4 prioridades del marco de Sendai, que todos los que estamos aquí ya las conocemos. Primeramente, comprender el riesgo de desastres, que es un tema muy importante, fundamental, que es la base para todas nuestras acciones, que debe ser una parte, y lo quiero comentar porque ahorita decía la parte de los programas internos cuando veía el mapa mental y que se estaban haciendo algunos cambios en la estructura de los programas internos que deben estar enfocados siempre a estas 4 prioridades. No se trata de maquilar. Lo primordial, fundamental y la base para un programa interno es el análisis de riesgo, y solamente comprendiéndolo podremos nosotros hacer planteamientos correctos para nuestros clientes. Invertir en la reducción de riesgo de desastre para la resiliencia, tanto en el equipamiento como en capacitación y el desarrollo del recurso humano. La tercera prioridad, que es fortalecer la gobernanza, que es algo muy difícil de lograr, pero bueno, cuando hay apertura se puede hacer, aunque de manera limitada, para ser realistas en nuestro México. Y la cuarta prioridad, que es aumentar la preparación para casos de desastres a fin de dar una respuesta eficaz y reconstruir mejor en los ámbitos de la recuperación, rehabilitación y reconstrucción. Esto nos marca el marco de Sendai. Y entramos aquí entonces que la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, ¿sí?, cuando se crea el marco de Sendai y estas 4 prioridades que ya manejamos con sus objetivos y sus metas, crea una herramienta que es la que maneja muy bien y en la que capacita Henry Peralta,
una herramienta de autoevaluación para resiliencia frente a desastres desde lo local, que está básicamente dirigida a los municipios. Es una herramienta compuesta por 10 variables, que en un nivel preliminar consta de 47 reactivos, en un nivel detallado de 117 reactivos que se evalúan. Los primeros tres, las primeras tres variables, que es organizarse para la resiliencia frente a desastres, identificar, comprender y utilizar los escenarios de riesgos actuales y futuros, fortalecer la capacidad financiera para mejorar la resiliencia. Estos están enmarcados en la primera partida, que se refiere a la gobernabilidad y capacidad financiera. Y estas partes los quiero ir mencionando porque ahorita veré, después de terminar esta herramienta, otra que nos marca el Banco Interamericano del Desarrollo. Entonces, el segundo grupo de variables se comprenden dentro de la etapa de las diferentes dimensiones de planeación y preparación frente a los desastres. Esta es la que tiene mayor contenido, promover un desarrollo y un diseño urbano resiliente, proteger las zonas naturales de amortiguamiento para mejorar la función de protección proporcionada por los ecosistemas naturales, las zonas de amortiguamiento o de reserva que tienen todos los municipios en México dentro de sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial, fortalecer la capacidad institucional para mejorar la resiliencia, comprender y fortalecer la capacidad social para mejorar la resiliencia e incrementar la resiliencia de la infraestructura. Estos son aspectos muy importantes, los mayores el mayor contenido entre la herramienta que tiene Naciones Unidas dentro del marco de Sendai. Y el último grupo, la última etapa de la herramienta, que va dirigida hacia la respuesta, hacia la parte reactiva, la respuesta ante desastres y la recuperación que tenemos post-evento, enfocada hacia la resiliencia. Los dos últimos puntos son asegurar la efectividad de la preparación y la respuesta a los desastres y acelerar la recuperación para una mejor reconstrucción. Estas 10 variables que tiene la herramienta de autoevaluación se traducen en una serie de cuestionarios, análisis y estudios documental de un municipio, porque estas van enfocadas hacia lo local, y nos va a dar una serie de gráficas que son las que voy a mostrar a continuación, y este es un ejercicio real que se realizó aquí en Hermosillo cuando Guillermo Moreno estuvo de la parte final de director de Protección Civil de Hermosillo. Sí, a través del Consejo Incide, a solicitud de un intercambio académico entre el TEC de Monterrey, Campus Sonora Norte, y alumnas de la Universidad, de intercambio académico entre el TEC de Monterrey y la Universidad de Arizona. Y al faltar una de las tareas o quedar disponible un grupo, inmediatamente pues me atreví a solicitar para que lo desarrollara Incide, ¿no? Casualmente porque Sandra, mi esposa, era la directora en el TEC de Monterrey de la parte de programas internacionales, y afortunadamente nos dieron este proyecto, y que resultó, según mi punto de vista y de las mismas directivos del TEC de Monterrey y de la Universidad de Arizona, el más exitoso por el contenido y el análisis que hicieron las muchachas, las alumnas de Tucson. Bueno, este análisis nos brinda 10 gráficas que son muy elementales, pero también visuales y muy representativas. El primer aspecto que vimos de los 10 es cómo se organiza el gobierno y la sociedad para ser resiliente ante los desastres. Pues obviamente lo ideal sería tener ahí un círculo, ¿no? Que es la primera telaraña que vemos de fondo. Y en el color magenta, o en el color morado o lila, como le llaman ustedes acá aquí en su ciudad, podemos la realidad del territorio Hermosillo para este aspecto. ¿Cuáles son las debilidades que se encontraron aquí en este análisis? Que no existen planes de riesgos específicos para el municipio. Y esto lo estoy mencionando puntual porque lo vamos a comparar con el otro estudio que hizo la Universidad de Harvard en Hermosillo. Falta de recursos del municipio para gestionar organización, coordinación y participación comunitaria, y no se comparten datos de resiliencia del municipio con todas las organizaciones participantes.
cada quien trae su esfuerzo aislado, ¿no? Incluyendo interdependencias municipales. Aquí vemos la gráfica del segundo y tercer aspecto, qué tan impactantes son observarlas, identificar, atender y hacer uso de escenarios de riesgo actuales y futuros. Tenemos debilidades muy importantes como que no hay un buen conocimiento de las amenazas, ¿no? Estamos enfocados aquí nada más a la temporalidad de agosto a noviembre, que son los ciclones tropicales, y es todo lo que se preocupa el gobierno por difundir y la comunidad obviamente también por comprender. Falta de actualización de planes y procesos y mapas de riesgos. Aquí hay en 2014 un atlas de riesgo de Hermosillo que está enfocado únicamente a los peligros, pero no tiene el análisis de riesgo y vulnerabilidad. Este atlas pues, fue aprobado por el Senapred en su momento, en el año 2014, y lo único que sirve es para poder mostrarle a quienes se dedican a la construcción y tramitar licencias de uso de suelo y de construcción, pues decirles dónde son las partes que se inundan o que ha habido más incendios o más situaciones, o cuáles son los más vulnerables en el territorio de la mancha urbana. Para fortalecer la capacidad financiera para la resiliencia, tenemos como debilidades, este es uno de los peores evaluados, que no existen incentivos para apoyar la resiliencia y no hay fondos distribuidos para la recuperación de desastres, aunque la ley general dice que cada estado y cada municipio deberá crear su propio fondo, pues ya nos dimos cuenta que no. El otro aspecto, ya entramos al segundo grupo de aspectos esenciales en la herramienta, es aplicar un desarrollo y un diseño urbano resiliente. Aquí nos vamos un poquito más benévolos y tenemos como debilidad que no hay planes y estrategias publicadas para resiliencia urbana y edificios sostenibles. Difícilmente este último punto, porque el reglamento de construcción actual que data de 2012, con una reforma ahora aquí en 2018, o un nuevo reglamento de construcción, ni siquiera habla de las torres departamentales y comerciales. O sea, no tenemos aquí una normatividad local para edificios de altura, pues mucho menos para edificios sostenibles, actividades económicas y tierras agrícolas en riesgo. El otro aspecto esencial es salvaguardar las zonas naturales de amortiguamiento, aunque el plan de desarrollo urbano tiene sus zonas naturales protegidas dentro de la mancha urbana, sus zonas de restricción y aprovechamiento natural, pues obviamente estas no son respetadas ante las presiones que hacen los diversos inversionistas locales y foráneos en nuestro municipio. No se tienen observados todos los bienes críticos del municipio y aunque planes no se han integrado a la infraestructura verde y azul de nuestra ciudad. Otro aspecto esencial es fortalecer la capacidad institucional para la resiliencia. Tenemos como habilidades la falta de datos e información compartida, es decir, no se ejerce una gestión integral de riesgo de manera transversal y falta información para aumentar la resiliencia. El punto 7 es entender y fortalecer la capacidad social para la resiliencia, y aquí nos vamos a la participación ciudadana, y aunque tenemos un reglamento municipal para la participación ciudadana, obviamente pues está muy limitado su ejercicio. Cuando se hizo este estudio, todavía no se ni siquiera nombrado un director de participación ciudadana. El octavo aspecto es incrementar la resiliencia de las infraestructuras, y aquí nos vamos a dos diagramas en este mismo punto. Tenemos como habilidades, que es uno también de los mejor evaluados, ¿no? Que no tenemos registro de las deficiencias constructivas en planteles escolares, ¿sí? Todos son de manera reactiva, conforme van reportando los padres de familia o la sociedad de alumnos o los mismos directivos de las escuelas, se van atendiendo los riesgos que se van presentando, particularmente los peligros y las amenazas que enfrentan las comunidades educativas de manera puntual. Y ante un territorio tan grande como es Sonora, pues obviamente esto siempre tiende a traducirse en un riesgo potencial. La falta de continuidad en los datos diagnósticos de las infraestructuras y la incertidumbre estructural contra amenazas por informalidades en la construcción. Es decir, se autorizan edificaciones en Hermosillo, pero no tienen un seguimiento ni por los directores responsables de obra, ni por los funcionarios de desarrollo urbano municipal.
Y este último punto lo vemos obviamente en que a consecuencia de la crisis económica que tienen los propietarios, o al menos de voz, ¿no? El mantenimiento de esas edificaciones se va haciendo, se va deteriorando. Aseguró una respuesta eficaz de los desastres. ¿Sí? Falta de suministro de ayuda y equipos para hacerlo. Falta de atención y conocimiento durante simulacros. Y el último aspecto esencial, que es acelerar la recuperación y construir mejor, tenemos como habilidad que la economía para reparar el municipio después de un desastre es muy débil. Incluso el año 2010 el año 2019, el año 2000, en los ciclones tropicales de 2018, incluso por parte de la alcaldesa de Hermosillo a la Coordinación Nacional para que le diera recursos para reparar o hacer bacheo de calles. Entonces no estamos preparados como ayuntamiento para poder atender las emergencias que se presentan y no hay un estudio o notas de lo ocurrido para el futuro aprendizaje. Cada administración empieza desde cero la atención de la ciudad, ¿no? De la administración de la ciudad. Y esta es la gráfica y la evaluación global. Los aspectos esenciales más débiles, como ya lo vimos ahí, la parte de financiamiento, la falta de conocimiento del sector gobierno y de la comunidad en la resiliencia a los desastres y las aportaciones sociales que se tienen por parte de quienes vivimos aquí en la ciudad. Los más fuertes es la infraestructura vital, que obviamente Hermosillo, por ser la capital, es una de las que tiene mayor infraestructura en salud, en educación, de todos los niveles. Una gran cobertura de agua potable y drenaje, eso no lo podemos negar. Y la capacidad que tiene Hermosillo también para recuperarse y construir, que es importante. Desastre. Sin embargo, la evaluación entre los puntos evaluados pues nos da una calificación de 58 con respecto a esta herramienta. Otra herramienta que se manejó aquí en Hermosillo en el año 2018 y se entregó al ayuntamiento. Antes de pasar a este punto. Este es el diagnóstico, ¿no? De la herramienta de Naciones Unidas basada en el marco de Sendai. ¿Qué es lo que sigue de esto? Establecer un plan de acción para cómo se va a atender todas estas debilidades y cómo ir pasando de las debilidades a oportunidades y áreas de mejora. Obviamente no se tiene y este es el trabajo importante que se debe hacer. Sin embargo, ahorita voy a justificar cuál es el mérito o no mérito de hacer un plan de acción sobre esta herramienta. Aunque nunca está de más, pero bueno, este otro estudio que hizo con financiamiento del Banco de Norteamérica para el Desarrollo, a través de la iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles del Banco Interamericano del Desarrollo. Esta es la metodología del banco, del BID, ¿no? Pero lo implementaron aquí en Hermosillo alrededor de 40 personas de la Universidad de Harvard, especialistas de posgrado, hicieron este estudio, el cual yo no, ya cuando te vas al desglose de los elementos medidos o los indicadores medidos, te das cuenta de que no, o no les dieron la información suficiente o les dio el gobierno la información que quería darle para poder salir no tan mal evaluado. Bueno, es una metodología, esta iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles, es una metodología que va enfocada hacia la vulnerabilidad de la ciudad más que la resiliencia, pero sabemos que si atacamos la vulnerabilidad, como bien lo explica a ver su bibliografía, si atacamos las áreas de riesgo comunitario, del riesgo existente, y podremos ser en un momento dado más resilientes al desarrollar capacidades. Esta metodología se basa en 3 dimensiones, que es la sostenibilidad ambiental y cambio climático, la segunda es la sostenibilidad urbana, la tercera es la sostenibilidad fiscal y gobernabilidad, que está muy relacionado, si ustedes ven los conceptos, a lo que marca la herramienta de Naciones Unidas emanada del marco de Sendai. Esta metodología se agrupa en 30 temas con 127 indicadores. Por allá vieron también que la marca de Sendai la completa son como 117 y 47 los elementales. Y así salió calificar Hermosillo.
De estos 30 temas, 9 están aceptados, 16 están en color amarillo, ¿sí?, que están como área de oportunidad, y 5 están en rojo, que son las que están mal evaluadas. Tenemos también de los 127 indicadores, 56 en verde, 34 en amarillo como área de oportunidad, 33 indicadores como mal evaluados y 5 indicadores que no hubo información para poderlos calificar. Y aquí nos vamos a los 30 temas de esta metodología del Banco Interamericano de Desarrollo, y ustedes ven el color, cuáles son las que salieron mejor evaluadas, medianamente evaluadas y peor evaluadas. Sin embargo, yo aquí quiero hacer referencia porque cada una de estas 30, obviamente, del tema 8, que es vulnerabilidad ante amenazas naturales, y el tema 8, vulnerabilidad ante amenazas naturales en el contexto de cambio climático, se divide también en 8 indicadores y a cada indicador le van dando su color. Si ustedes ven, en el tema salió con una calificación amarilla que tiene un área de oportunidad, no está reprobado, pero si nos vamos al detalle del asunto, porque a lo mejor quien le proporcionó la información del Ayuntamiento de Hermosillo no se las proporcionó correctamente y quienes la recibieron no la supieron interpretar de manera puntual por no ser especialistas en el tema de riesgo de desastre, pues vemos que no debería haber salido amarilla, pero bueno, es lo que se califica. El primer de riesgo, pero no consideran escenarios de cambio climático. Existe un plan municipal de riesgos que elaboró el plan en 2014, pero el cual está elaborado y que no contempla el tema de vulnerabilidad. Entonces no debería estar aquí en color amarillo, sino debería estar en color rojo. Existen planes de contingencia adecuados para desastres de origen natural. Hermosillo históricamente no ha tenido ni tiene un plan de contingencia municipal. Si acaso tiene un plan de emergencia, pero es administrado por el Departamento de Bomberos. Sin embargo, no hay una información por parte del Ayuntamiento de Hermosillo, ni siquiera de cuántos hospitales tiene, cuáles son las especialidades de los hospitales, cuántas camas tiene, cuántas ambulancias del sector público, privado y social existen aquí en la ciudad que puedan atender una insuficiencia de los servicios de emergencia ya municipales, etc. Existencia de sistemas de alerta temprana. Aquí lo ponen, es el único color que ponen en verde, como que sí lo tienen. Y se hace la aclaración que este sistema de alerta temprana obviamente está enfocado al CACT, al sistema de alerta temprana para ciclones tropicales, y que está vinculado entre el Estado y el municipio, que básicamente es un seguimiento de las alertas que hace el Servicio Meteorológico Nacional y la Coordinación Nacional de Protección Civil, con una interpretación del Estado, y que está emitiendo a los municipios donde se va a ir presentando el fenómeno perturbador. Pero todos debemos saber que nos dedicamos a esto de manera profesional o por afición. Un sistema de alerta temprana no se basa únicamente en eso. Todos conocemos que el sistema de alerta temprana tiene 4 elementos fundamentales para poder ser considerado de esa manera, y que son, primeramente, igual que las prioridades del marco de Sendai, conocer el riesgo que estamos enfrentando, que no nada está expuesto a fenómenos hidrometeorológicos, tener un sistema de seguimiento y alerta con una matriz de umbrales, tanto de percepción remota como de telemetría hidrográfica. El miércoles pasado hizo una exposición un especialista de la Dirección de Protección Civil de Zapopan, muy interesante, sobre tornados que no todos los municipios tienen. Vemos los efectos incluso en municipios del norte del país, cómo han sido vulnerados este año a causa de los tornados, porque no hay un sistema de seguimiento local específico para el territorio municipal, sino se van dando interpretaciones sobre los avisos del sistema meteorológico, que a veces no son tan precisos, tan detallados, pero que tampoco tiene un sistema de comando o de atención de crisis. El tercer elemento de un sistema de alerta temprana es que
exista un proceso de comunicación redundante, un sistema de comunicación redundante, claro, ¿no? Que todas las personas, asegurar que todas las el mensaje, pero mejor aún que lo entiendan, ¿no? Y todavía si nos vamos al ejemplo del COVID, que lo crean. Entonces, esos aspectos son muy importantes dentro de un sistema de alerta temprana. Es algo que no existe aquí de manera específica, no existe en otras ciudades, que no existe en Hermosillo, pero este fue un ejemplo que implementó Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino con Mario Ruiz y con otros elementos en la administración pasada de la delegación, en aquel entonces delegación, hoy alcaldía Iztapalapa, y que fue premiado en una reunión de Naciones Unidas en Japón por la manera en que se estaba manejando de manera específica los sistemas de alerta temprana eh, eh, en esa localidad, pero no nada más en la alcaldía de Iztapalapa, sino en las propias colonias de Iztapalapa. Entonces, no todo lo que pasaba en el territorio municipal era para ciertas colonias y se daba el sistema de alerta temprana exclusivamente para los sectores que se iban a ver afectados para que tomaran medidas preventivas. Bueno, entonces ese indicador no debe haber sido verde, si acaso amarillo, ¿no? Gestión de riesgos de desastres en la planificación de desarrollo urbano. Aunque existe un atlas de riesgo municipal, no enfocado a peligros y amenazas que tenemos en el territorio, este no está totalmente vinculado al plan de desarrollo urbano ni de ordenamiento territorial. Generalmente las licencias de uso de suelo de construcción se expiden con base en el programa de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, pero no haciendo caso al atlas de riesgo, que ni siquiera quienes firman los proyectos como directores responsables de obra lo conocen de manera adecuada. Un elemento que con toda la razón está en rojo. Porcentaje entregables de los instrumentos de planificación para la gestión de riesgos de desastres que han sido contemplados, no hay entregables. Interdependencias, eso quiere decir que no hay una gestión integral de riesgo de manera transversal en el municipio de Hermosillo, por eso está ahí calificado en rojo. La asignación presupuestaria para la gestión de riesgos de desastres, y aquí se pone en amarillo porque dice que tiene acceso al Proveden, pero si nos vamos a algún poco o de o previo a la declaración de emergencia, pueda aportar el gobierno del estado al ayuntamiento de aquí de la ciudad. Y los últimos elementos que no hubo información para proporcionarle a los investigadores de la Universidad de Harvard es la infraestructura fundamental en situación de riesgo, si debido a una construcción adecuada o ubicación en zonas de riesgo no mitigable, obviamente no se dan. Este estudio lo que dice es que prácticamente el 6%, entre el 5.2 y el 8.3 de las edificaciones en el territorio urbano de la ciudad son susceptibles a inundación. Eso nos habla de que si tenemos 190,000 viviendas, según INEGI, en Hermosillo, y tenemos alrededor de 40,000 unidades de negocios en esta ciudad, aquí en el territorio urbano, en la zona urbana, pues nos habla de que tenemos alrededor de 200,000 edificaciones y entre el 5 y el 8% se inundan o se van a inundar cada año en nuestra ciudad, obviamente con los consecuentes daños y pérdidas que ocasione dependiendo de la zona específica de la ciudad en que estén construidas. El porcentaje de hogares en riesgo debido a construcción inadecuada o ubicación en áreas de riesgo no mitigable, pues estamos hablando básicamente lo mismo, pero no se dio información a los investigadores, pero era tan sencillo como sembrar el atlas de riesgo susceptibles de inundación de la mancha urbana sobre el atlas de riesgo y hacer una interpolación con los sistemas del INEGI para poder determinar el número de viviendas susceptibles a estas amenazas. Entonces, como vemos aquí, no hay mucha congruencia entre los resultados, sin embargo, es un estudio. Este diagnóstico de los 30 temas y sus respectivos indicadores sí se tradujo en un plan de acción que fue entregado al ayuntamiento a finales del año 2018, antes del cambio de administración a la actual,
Sin embargo, se guardó en el escritorio y por falta de recursos, obviamente, pues se ha pretendido dejarlo al olvido para que no sea exigible, obviamente, cuando no hay gobernanza, pues ahí se queda guardado y se quedará. Pero como el cambio, ya vimos, el riesgo es dinámico y cambiante, pues obviamente lo que se pretende implementar en futuras administraciones, pues el estudio que se hizo, aunque viene genérico o quedará como un estudio genérico, muchos de estos aspectos no podrán ser considerados para poder ser implementados en un futuro. Y la última herramienta que tenemos nosotros aquí para la resiliencia urbana es el estudio que tiene la Fundación Rockefeller y que se basa también, al igual que el marco de Sendai, la herramienta del marco de Sendai en 10 factores. Lo que busca la Fundación Rockefeller es que las ciudades tengan capacidad para prepararse, para resistir y para hacer frente a una crisis. Este es un estudio que promueve y subsidia la Fundación Rockefeller para 10 ciudades resilientes en el mundo. No nos toca prácticamente Hermosillo, sin embargo, los 10 temas son fundamentales para poder comprender si somos o no somos una ciudad resiliente ante fenómenos adversos. El primero es la agricultura apoyada por la comunidad. Y esto lo veo muy claramente con algunos videos, comentarios, de ejemplo que de repente nos envía nuestra amiga Beverly Hernández de Costa Rica, donde ella sí está manejando mucho este concepto a partir de la agricultura comunitaria, pero desde el hogar, ¿no? Y cada familia siembra en sus patios ahí algunos alimentos que pueden sembrar y cosechar de manera temporal, incluso también con algunos animales domésticos que pueden ellos apoyarse para tener alimentos básicos para su subsistencia. El segundo es que las ciudades sean caminables, y esto lo estamos viendo en todos los foros o webinars o conferencias que están implementando ahora en las redes sociales a través de Facebook o de Zoom, donde se está buscando que las ciudades cumplan en un futuro con temas preventivos para casos de pandemia como hoy en día el COVID, y con las restricciones que nos están marcando las autoridades de salud sobre la sana distancia, espacios más amplios, más ventilados, etcétera, pues obviamente no nada más van a tener que cambiar las edificaciones desde el punto de vista de la protección civil, como los puntos de reunión, cambios de protocolo, pasillos para rutas de evacuación, anchos de puerto, división de entradas y salidas en los establecimientos para poder evacuar, sino también la forma en que se deberán de repensar las ciudades para poder cumplir con este aspecto. Las redes de comunicación, ¿qué tan comunicadas o no está una ciudad? ¿No? Aquí Hermosillo es una de las ciudades con mayor comunicación a nivel nacional. Tenemos básicamente el 90% de las personas de Hermosillo conectadas a la internet en la zona urbana y semiurbana. Entonces, pudiéramos decir que este es uno de los puntos importantes que pudiéramos aprobar en este estudio de la Fundación Rockefeller. La red de comunicación también, si tenemos redes de comunicación eficientes, si estamos interconectados con el resto de las comunidades, tanto desde el punto de vista tecnológico como urbano, como de vialidades. Hermosillo es una ciudad muy comunicada, aunque deficiente en su tránsito vehicular, pero es una ciudad totalmente comunicada. El cuarto elemento es el de los biocombustibles, a la innovación que estamos nosotros constantemente creando. Estamos muy lejos de llegar a ello. El impacto que tienen las inversiones, como ven los 3 estudios, nos habla de la inversión y la capacidad financiera del municipio. Hermosillo fue considerada en el año 2017 la tercera ciudad de México con mayor atracción de inversión. Sin embargo, esta calificación se ha ido disminuyendo por la falta de inversión en la infraestructura pública y el deterioro de la ciudad. Pero me brinqué, biomimetismo era el cuarto, ¿no? La innovación que realiza el ser humano
en sus diseños y los procesos que tenga inspirados en la naturaleza. Aquí debería salir muy castigado porque Hermosillo es una ciudad básicamente de tierra y pavimento, no tenemos áreas verdes, y las áreas verdes que aquí en este estudio fue muy bien calificado, de que Hermosillo era una ciudad que en proporción por cada 100 habitantes tenía una buena cantidad de hectáreas o de áreas verdes. La realidad es otra, la realidad es que estamos muy por debajo de la media nacional en cuanto a áreas verdes por habitante, metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Los biocombustibles, presupuestos participativos, aunque ya comentaba que existe un reglamento de participación ciudadana donde se supone que cada año va a haber una consulta pública para ver a dónde va a ser dirigido el presupuesto municipal. Este no se realiza, y ahora con la crisis del COVID y la falta de presupuesto federal y estatal hacia el municipio, la alcaldesa de Hermosillo quiso hacer una consulta pública para enfocar el gasto social y la inversión pública. Sin embargo, no dio resultado este ejercicio, ¿no? O sea, no se pudo ni siquiera llevar a cabo. Sistemas públicos en bicicleta, al igual que, como decía, que el riesgo es básicamente enfocado a un espacio físico, a un territorio, pues obviamente la resiliencia ante el riesgo también va a depender de eso. Y uno de los puntos que califica la Fundación Rockefeller es el tema de los espacios públicos para bicicleta. Y por más espacios públicos, aquí se generaron ciclocarriles, ¿no? No ciclocarriles en la ciudad, haciendo un lateral derecho de 1,5 metros para que circulen por ahí las bicicletas. En realidad, en lugar de ser parte de la vida cotidiana, se ha convertido nada más en un hobby para aquellos que desean hacer ejercicio por las noches, porque pues quienes conocen Hermosillo saben que Hermosillo no es para transitarse o trasladarse a pie ni en bicicletas por el asolamiento y las altas temperaturas que tenemos gran parte del año. La resiliencia social, que es el penúltimo punto, es definida como la capacidad de las comunidades en prepararse, adaptarse y recuperarse a una crisis. Este lo traen los 3 estudios. Y el último punto, las vías de tránsito rápido, que habría que ver si las ciudades tienen ejes viales o vialidades importantes que puedan permitir el traslado de las personas de manera eficiente, de manera rápida, de manera oportuna, para poder atender servicios de emergencia o poder ser un poco, trasladarse de manera adecuada a sus áreas de trabajo, estar más cerca con las familias, a menor tiempo de recorrido, etcétera. Pues en Hermosillo sí, tenemos muchas vialidades amplias. Desgraciadamente, las 3 o 4 vialidades amplias que tenemos tienen la mayor saturación vehicular, y eso hace que el tránsito sea lento y que no por ser buenas vialidades el desplazamiento sea más adecuado y más rápido. Entonces tenemos aquí, para poder gestionar el riesgo de desastre y poder ser resilientes, tenemos 3 herramientas con diferentes fuentes, diferentes actores, diferentes promoventes, para medir la resiliencia de nuestras ciudades, que pegándole a varios de los factores que hemos comentado aquí, podremos decir si estamos impactando, o más bien cuál de los riesgos estamos impactando de acuerdo al estudio de Alan Lavelle, si el riesgo comunitario o primario, al riesgo secundario o al riesgo futuro, y podremos decir entonces si estamos haciendo una gestión integral del riesgo de manera adecuada, de manera transversal, de manera oportuna, de forma prospectiva. Y desafortunadamente nos damos cuenta de que nos falta mucho para eso, particularmente por la cerrazón de muchos gobiernos, ¿sí? Y la falta de compromiso también de la sociedad civil. De acuerdo al Programa Nacional del Desarrollo Urbano del año 2017, elaborado por la SEDATU, nos dice que básicamente hoy en día el 90% de la población vive en zonas urbanas o semiurbanas. Sí, los pequeños comunidades que viven alrededor de las ciudades, de las manchas urbanas de la ciudad, pero que su actividad cotidiana está entre la mancha urbana en la ciudad, y solamente menos del 20% vive hoy en día en las zonas rurales. Esto nos dice que el riesgo lo estamos construyendo de manera permanente, que el riesgo, aunque bien es cierto que afecta a muchas comunidades rurales, particularmente lo hemos visto en los años pasados, en las zonas marginadas, con
deslizamiento de laderas, ¿sí? Afectando prácticamente de manera total muchas comunidades. Pues también es cierto que el mayor impacto del riesgo, si lo medimos en términos económicos y de vidas humanas, pues se dará obviamente en las ciudades, simplemente porque tenemos mayor exposición y mayor vulnerabilidad también de manera global. Y cierro mi participación con esta frase de Charles Darwin, que ha estado muy de moda en estas fechas del COVID, en esta época del COVID, donde los que van a sobrevivir no son los más fuertes y los más inteligentes, sino los que se adapten mejor al cambio. Y precisamente de eso se trata la resiliencia, de cómo nos vamos a ir adaptando mejor a los cambios que se están presentando, si los cambios van a ser siempre permanentes, van a ser dinámicos, y todos los cambios, por consecuente, el desarrollo que estamos teniendo en nuestras ciudades y en nuestros territorios será obviamente dinámico y permanente. Pues eso es, ya quedó a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Se abre un periodo de preguntas de parte de los participantes, si hubiera alguna, para que puedan habilitar su micrófono, y si no pudieran vía chat, podemos habilitárselos con mucho gusto. Creo que quedó muy claro, no hay ninguna manifestación. Bueno, parte de la exposición, básicamente la primera parte de lo que era la introducción y lo que es la gestión del riesgo de desastres con los diversos actores que lo manejan de manera extraordinaria, como son Alan Label, Enrique Guevara y Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino. Obviamente, lo que yo quería describir básicamente son las tres herramientas que tenemos hoy en día, cuando menos las más comunes, ¿no?, que existen, porque precisamente cuando medimos el riesgo, si bien es cierto, Naciones Unidas promueve nada más la herramienta para la resiliencia local de riesgo de desastres, tenemos otras que se han estado trabajando y que también a lo mejor tienen más financiamiento que la de Naciones Unidas, como la que es del BID, ¿no?, o la Fundación Rockefeller, que pudiera en un momento dado, depende de la gestión que quisiera jalarse por parte de una autoridad estatal más que municipal, pero son herramientas que existen y que si se logran entender y comprender, podemos hacer un análisis muy específico sobre las ciudades en las ciudades que estamos viviendo. Y eso es importante porque no basta saber nada más de gestión del riesgo, sino también cómo vamos a aterrizar el conocimiento que tenemos, y sin herramientas no lo vamos a poder hacer. Tampoco se trata de inventar el hilo negro, porque ya todo existe, ¿no? Por eso a mí no me gusta tratar de inventar conceptos, sino retomar lo que me agrada y que me convence de los diferentes actores con los que yo míos de manera directa o indirecta, y llevarlos y traducirlos y llevar ese mensaje. Pero también es importante conocer las herramientas, porque únicamente conociendo, analizando, estudiando y midiendo lo que estamos viviendo, podremos hacer planes de acción específicos y que realmente incidan. Ahorita estamos en la sociedad civil, pero cualquiera de nosotros, como muchos de ustedes ya han sido o son funcionarios públicos, bueno, que sepan que existen estos mecanismos, estos instrumentos para poder hacer una evaluación rápida al momento de llegar a una administración pública y poder hacer planes de acción que obviamente en los primeros 100 días de cualquier gobierno municipal o estatal se les pide elaboren, poder hacer un plan de acción de los 100 primeros días y del programa de desarrollo municipal o estatal que realmente impacte en beneficios a las comunidades en las que nosotros estamos viviendo, ¿no? Porque en lo que soñamos y alucinamos, pues ahí se nos pueden ir los 3 años, o queriendo aprender qué es lo que vamos a hacer como servidores públicos, se nos puede ir los 3 años, ¿no? Y bien sabemos todos los que estamos aquí que una administración pública se basa en el primer año aprender, el segundo año hacer, y en el tercer año empezar a entregar a quienes resultan electos, ¿no? Entonces tenemos administraciones municipales
de demasiado corto plazo como para todavía querer pretender inventar conceptos y herramientas que nos ayuden a entender el riesgo de desastres, a comprenderlo y a tomar acciones que realmente impacten y sean de beneficios para nuestras comunidades. Pues muchas gracias, Eric. Me acabé más de la hora Hombre, que gracias, dijiste. gracias a ti. Hay unas preguntas, bueno, y felicitaciones muchas. Ismael Medina, muchas gracias, maestro. Ismael Medina es el coordinador de capacitación de Bomberos Guadalajara. Guillermo Soto, como siempre, bien amable, gracias por acompañarnos en todas las jornadas. Te felicita ampliamente, muy efusivamente, de hecho. Luis Mora pregunta, ¿cómo podemos acceder al estudio referido en la ciudad de Hermosillo, elaborado por especialistas de la Universidad de Harvard? Bueno, hay dos aquí, como comenté, hay dos específicos que se han hecho en Hermosillo. La primera, la herramienta de autoevaluación de riesgo de desastres para determinar si ser resiliente de manera local, pues esa ahí la tiene Guillermo Moreno en INCIDE. Él fue el que, a través de un colaborador de él, de Fernando Simon, fue quien elaboró con dos estudiantes de la Universidad de Arizona. Muy activa estuvo Anabel, que aquí está presente también, activa apoyando, pues Anabel es la jefa ahí de INCIDE, ¿no? Quien coordina que todas las cosas salgan bien. Pues ese estudio lo tiene Guillermo Moreno y es muy fácil de interpretar y ahí tienen toda la metodología ya practicada, ¿no? El otro de la Universidad de Harvard, que es un estudio del Banco Interamericano del Desarrollo, una metodología del Banco Interamericano del Desarrollo, está en redes sociales. Se lo entregó de manera documental, un documento muy amplio también que le entregó la Universidad de Harvard, el Banco de Norteamérica para el Desarrollo y el BID en una ceremonia protocolaria ahí en el TEC de Monterrey al gobierno, a la administración anterior. También está la parte sintetizada, está en redes sociales. Ustedes entran Plan de Acción para Hermosillo y van a ver las noticias de su momento, del año 2018, y podrán bajar la parte sintetizada. El documento completo lo tiene solamente el Ayuntamiento de Hermosillo. Lo debe estar manejando el INPLAN de aquí de la ciudad. Y el de Rockefeller, pues digo, la Fundación Rockefeller es un estudio que se da en cursos de ciudades sostenibles y resilientes en las universidades. Y aunque no se practica en Hermosillo, pero sí es bueno tenerlo como metodología. Aunque realmente por los conceptos que intervienen, las 10 variables que intervienen en ese estudio, pues no aplica precisamente para todas las ciudades de México, ¿no? Porque va a depender obviamente del clima y de la ubicación pues, geográfica que tengan en el territorio. Entonces, todo está en internet contestando la pregunta de dónde lo pueden encontrar. Muy De bien. hecho, pues, te dejé la presentación y te mando el sintetizado, ¿no? Yo realmente descargué nada más el tema 8, que es el de vulnerabilidad para riesgo de desastre, que es el que a mí me interesaba atender o entender, pero como vieron allí los 30 temas, hay temas también de vulnerabilidad social que tienen que ver muy directamente con el riesgo primario que nos pide la gestión integral de riesgo de desastres, ¿no? O más bien el riesgo existente, ¿no? Y ahí lo comento porque si bien es cierto que ahorita hay una campaña de lávese bien las manos para evitar la propagación y la contaminación o el contagio del COVID, pero no podemos atender esa recomendación si en nuestras comunidades no podemos dotar de agua potable o agua corriente a las diversas colonias. Entonces, para poder emprender o comprender el riesgo de desastres y tomar medidas para mitigarlo, pues debemos de entender primeramente cuáles son los riesgos cotidianos que tiene nuestra población. Muy bien, muchas gracias. Cuyo Jedi dice excelente exposición, en espera de que haya sido vista por personal o funcionario municipal o gubernamental para que se pongan las pilas. Si hay varios, si hay muchísimas personalidades, Mariano. Está Gonzalo de la Peña, saludos hasta la península. Gracias, Gonzalo. La información va a estar en la página web de la asociación. Manuel Burboa dice, saludos, excelente tema, gracias por la invitación. Abraham Soto,
señala que fue muy buena explicación, estamos plenamente de acuerdo. Carlos Alberto Rodríguez también señala que fue excelente información. Y gracias, Mariano, exitoso como siempre, Cuyo Jedi. Carlos Alberto, felicidades, jefe Mariano, felicidades. Muchas gracias, Mariano, agradezco la invitación y bendiciones. Este es Fernando López. Luis Martínez, creo que para la implementación de esta herramienta es importante la adaptabilidad de las mismas, debido a que la resiliencia y la gestión de riesgos de desastres debe ser visualizada desde lo local. Es decir, crear instrumentos locales y considerando no solo las acciones de gobierno, sino por tomar en cuenta también las propuestas de la sociedad. Saludos y felicidades, Mariano. Goeretti desde Puebla, excelente información, súper completa. Le voy a comentar a... Sara Mota, muchas gracias, excelente presentación. Fernando Zuna nos deja aquí la página web de amprogeri.org. Manuel Burboa dice, Mariano, ¿se puede obtener la presentación? Te lo agradecería. Allí la van a ver en las redes sociales, van a ver la grabación y van a ver también la presentación para que la puedan descargar. Saludos desde la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, Foro Virtual de Ciudades Sostenibles y Resilientes, organizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato, México, en conjunto con la Fundación Konrad Adenauer. Ese foro tendrá lugar 8 y 9 de julio esta semana. Está muy bueno, ya lo estamos. Por Facebook. Muchas gracias por la información. Amira Medina, muchas gracias, arquitecto. Excelente presentación. Israel Solano, la vulnerabilidad se puede medir con gestión integral de riesgos. Sin embargo, considero importante que se debe tener siempre que medir con objetividad y a futuro. Tomás Castellanos, gracias por la herramienta de autoevaluación para la resiliencia frente a desastres. Muy completa tu presentación, Mariano. Saludos desde Puerto de Veracruz. Luis Ochoa, excelente ponencia. Saludos desde la representación a Progeri en Veracruz. Entre otros comentarios, muchas felicitaciones y no me queda más que agradecer cumplidamente, Mariano, la bondad de tu tiempo, la posibilidad de seguirte aprendiendo. Siempre eres una persona bondadosa, clara, sincera, como buen norteño que eres, y agradezco mucho tu participación. No, nada más para no dejarlo así, mira, a Luis Martínez le digo precisamente que estas herramientas, pues tanto la del BID como del marco de Sendai, son herramientas que ya están enfocadas hacia lo local. En realidad no se busca adaptarlas, sino se busca implementarlas tal como son para poder ser justo y poder realmente medir si eres o no eres una ciudad resiliente enfocada hacia el punto de vista de la gestión de desastres. Aquí se trata de medir parejo precisamente a las comunidades. Ya están enfocados hacia lo local, ¿no? Y en cuanto a lo que comenta Israel Solano, bueno, la vulnerabilidad también tiene muchos aspectos y lo que hay que medir es precisamente de manera integral todos, ¿no? Si es vulnerabilidad institucional, social, vulnerabilidad económica, vulnerabilidad que no podemos nada más medir a una, sino tenemos que hacerlo también de manera integral para poder definir cuál tipo de vulnerabilidad es la que debemos nosotros de incluir en nuestros planes de acción. Así es. Pues muchas gracias. Israel Solano también desde Durango dice excelente por nuestro presidente del colegio que ha vitalizado tu presidencia, Mariano, colegio que ha tomado un liderazgo muy importante en el país, colegio que reconocemos, que admiramos y que fraternalmente hemos unido esfuerzos, como siempre dices, vamos juntos y vamos juntos por la resiliencia, por la gestión integral de riesgos, vamos juntos por un México mejor. Muchas gracias, Eric. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Con mucho afecto. Y ahí tiene la presentación de Eric, el jefe. No, hombre. Gracias, jefe.
Mariana, Gonzalo, algo que nos quieras decir. Excelente presentación, como siempre, y muchas gracias, Mariano, por ser tan participativo con todos. Como bien dice Eric, tu liderazgo hoy pues marca un parteaguas en lo que habíamos hecho. Y excelente la presentación, gracias, y gracias que la vas a compartir. Un abrazo para todos y síganse divirtiendo. Muy bien, hay que ponernos ya a chambear. Hasta Brock, presente, muchas gracias, Gonzalo. También Sí. te reconocemos tu liderazgo, siempre bondadoso. Y Anabel Valenzuela también está aquí de Incide, que es además nuestra representante allá en Sonora, Sonora querida. Muchas gracias a todos, estamos en contacto. Servitur también, Playa del Carmen, te felicita, Mariano. Muchas gracias a todos. Hay que ponernos a trabajar, como bien dice. Muy bien. Saludos a todos. Que tengan excelente inicio de semana. Nos Estamos vemos. arrancando una semana nueva con coronavirus, pero ahí vamos. Gracias, Eric. Nos vemos. Gracias, Mariano. Buenas tardes a todos. Hasta luego, Mariano, gracias. Memo, abrazo, Memo. Gracias, Memo. Gracias, Eric, gracias, Memo. Nos vemos, Luis.